Hola, me llamo Morgan y hoy les voy a cocinar un plato se llama sopapilla pastel de queso. Tengo todos los ingredientes necesitados, una cucharadita del extracto de vainilla, una cucharadita de canela, un cuarto de taza de miel, un y tres cuartos de taza de azúcar, una media taza de mantequilla, 2 latas de rollos de crecientes refrigerados, 2 paquetes de queso crema. Para empezar, necesita precalentar el horno a 350 grados. Próximo, necesita combinar el extracto de vainilla, solamente una cucharadita. Próximo, una taza de azúcar. Y los 2 paquetes del queso crema. Esta receta es de mi bisabuela, quien es de Cuba, pero sopapilla es una receta tradicional en México. Es tradicionalmente se sirve con miel, canela y anís. Es muy delicioso. Es muy popular con mi familia. Y entonces combina. Próximo, rociar la cacerola con aceite en aerosol. Después, toma una lata del rollo de creciente y en la cacerola. Próximo, tomo la mezcla del queso crema y pone en la pastel. Está bien. Próximo, tomo el último lata de crecientes refrigerados y pon encima del resto del pastel. Finalmente, combina una cucharadita de canela, una media de taza de miel, tres cuartos de taza del azúcar. Y finalmente, una media de taza de mantequilla. Pon la mezcla encima del pastel. Finalmente, hornea el pastel por 30 minutos en el horno. Después 30 minutos, saca del horno. Y voilà, tienes un sopapilla pastel de queso. Hasta luego.